que se pueden conectar mediante llamada, o sea, para que no anden, pues, por esa cuestión de los datos y todo eso. De todo mundo nosotros pues, vamos a manejar es Lupita la que está conectada. Este, sí, sí, pues vamos a estar, o sea, sin prender la cámara, pues por los que estén con datos, ¿no? Si no estuvieran con datos o por cuestiones de señal, pues así vamos a manejarlo. Así no les voy a pedir que prendan la cámara porque pues, este, pues yo respeto su privacidad y pues se me hace mejor para no andar batallando con la conexión de internet, ¿no? Ok, pues buenas tardes. Mi nombre es Luis Froilán Martínez Muñoz, Luis F. Martínez, como normalmente me manejo, licenciado. Les voy a dar la materia de Estado y Derecho Constitucional. Pues aquí en la imagen pues veo los estudios relevantes que he hecho, ¿no? O sea, tengo 4 diplomados, uno en juicio de amparo, uno en derechos humanos, aproximaciones para su defensa, nuevo desarrollo sobre derecho y familia y diplomado en protección a la naturaleza, cambio climático y derechos humanos, ¿no? O sea, si notan algo en común, pues son derechos humanos y amparo, o sea, de que pues la constitución es lo que he estudiado en estos diplomados. Eh, Hasta ahorita, ¿qué materias son las que han llevado? Derecho romano, perspectiva de género y criminología, no me acuerdo el otro nombre, Mm, espérame. Introducción a la criminología, ¿no? Ah, sí, exacto. Ok, entonces son licenciatura en Derecho y Criminología. Ok. Sí, pues de una vez les aviso que yo normalmente soy muy teórico, ¿no? Porque pues tanto la materia de introducción al estudio del derecho que imparto como la de ustedes, que es, bueno, igual incluso la de fundamentos a la investigación y ética como Estado y Derecho Constitucional, pues son materias teóricas y muy importantes pues para formar la base como estudiantes de derecho. Igual si su énfasis es en criminología, de todos modos, pues es importante que lo reconozcan porque pues ahora sí que pues el derecho es la carrera principal en esta fusión de esta licenciatura. ¿Ustedes por qué se metieron más que nada? ¿Por derecho o por criminología? Me gustaría escuchar a las tres. Pues yo por derecho, Uh-huh. pero ya cuando vi que estaba fusionada con criminología, pues la verdad también me agradó porque es un tema que de igual manera me gusta. Uh-huh. ¿Tú, Daniela? Buenas tardes. ¿Podría repetirme la pregunta? Disculpe. Sí, de que si tú te metiste más por derecho o por criminología. Por criminología, realmente la carrera de Derecho nos atraía mucho. Ya ahorita, como la he estado llevando, se me hace bastante interesante y fácil. Hasta ahorita, espero así seguir. Sí, pues es que solamente es leer la materia de derecho. ¿Y tú, Lupita? Bueno, pues igual, ya por criminología. Ok. Lupita, tu nombre completo lo puedes poner en el chat o no sé si nomás pusiste Lupita y no. Ok. Sí, no te preocupes, Daniela, nomás, ya para tener en cuenta, para no preguntarte, porque sí está medio peligroso que manejes y andes contestando, ¿no? Este.
María de Guadalupe García Martínez. Vamos a ver. Ok, ya te encontré. Sí, María Guadalupe, sí, porque me habían comentado que pudiera ser su compañera Lidia, pero ya. Ok. Buenas tardes, Ernesto. Hola, buenas tardes, disculpe por la tarde. Sí, no te preocupes. Les preguntaba a tus compañeras que se habían metido más por derecho o por criminología. ¿Cuál fue? Criminología. Criminología. Ok, perfecto. Ok. Sí, no te preocupes, Lupita, de todos, no te preocupes, mientras contestes por chat, no importa. De todos modos, normalmente no les voy a preguntar cosas, ¿no? Les digo que pues esta clase la trato de hacer un poco teórica porque pues en la materia sí lo amerita. De todo modo es tan complicado porque pues todo está relacionado con el derecho constitucional o con la forma del Estado, ¿no? Incluso vamos a abordar un poco de noticias. Va a parecer que estoy en contra del gobierno, pero no es así, o sea, les estoy pues leyendo noticias más que nada. O sea, si así nos vamos a colores, pues yo tengo fotos con cierto partido que pues básicamente no es que yo esté en contra de ellos, ¿no? O sea, yo hoy les voy a hablar con hechos, con historia, o sea, con realidades. O sea, ya que los gobernantes, que los políticos o que los representantes de partidos pues no estén apegados a ciertos ideales, pues ya es otra cosa, ¿no? Yo siempre le voy a decir que una cosa son los partidos, otra cosa son los representantes de esto. En mi experiencia, ¿no? Pues yo básicamente he estado en 6 lugares, ¿no? La Dirección Municipal de Transporte Público, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está un proyecto de fortalecimiento de capacidades de los albergues ahí en la Organización Internacional de Migraciones. Estuve en el Parlamento de las Juventudes del Congreso del Estado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y actualmente estoy en el registro civil de la Oficialía 1, ¿no? Ahí en el ayuntamiento. Incluso estoy arribita de la universidad ahí en el albergue de repatriación con el ayuntamiento. Pues vamos a hablar de qué es. Bueno, antes de ya empezar con la materia, los criterios de evaluación son muy sencillos: 50% la actividad integradora, 30% los ensayos y 20% las tareas. No es complicado. No sé si están de acuerdo con el porcentaje o quisieran modificarlos o subirle a la actividad integradora o bajarle a la. Adelante, Daniela. Creo que está perfecto. Uh-huh. Sí, pues relativamente no está tan complicado. Incluso yo pongo de lectura, libros de lectura, o sea, eso aumenta el porcentaje, pero eso sería extra. O sea, les recomiendo cierta bibliografía y si me hacen reporte de lectura, pues tienen un 10% más. Incluso les pongo a ver una película y también tiene su 10%. Ya después, no sé si la serie se la voy a poner como tarea o igual como extra, a lo mejor se lo voy a poner como extra también, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que hay 3 puntos para que se puedan alivianar. Igual la asistencia pues es obligatoria, pero a mí me gusta de que pues si están aquí pues básicamente se merezcan uno, ¿no? Un punto. Entonces estamos hablando de 4%, o sea, casi ya con que entreguen los ensayos, las tareas y me entreguen una actividad integradora, pues ya con eso ya casi tienen el 100. ¿Por qué? Pues que les digo, relativamente la materia pues es sencilla. Es derecho, es constitución y ya es una fusión de un poco de los dos, ¿no? O sea, de todos el Estado no está tan complicado de explicar. O sea, si les pregunto cómo está conformado el Estado mexicano, pues me van a decir que es un Estado democrático. Y como hemos visto mucho en televisión y todo esto, pues básicamente son cosas que se la pasan diciéndonos en los spots publicitarios, ¿no? Tenemos derecho a votar, tenemos derecho a esto, tenemos esto, lo otro. O sea, básicamente excusas para no conocer nuestros derechos de la Constitución,
pues ya está por demás, ¿no? Todo en la plataforma se los voy a poner en su momento, nomás ahorita pues apenas me estoy acomodando porque pues yo vengo de Classroom porque me tuve que movilizar a esa plataforma por distintos problemas de los que tuve con que me quitaron un grupo, ¿no? O sea, dije, bueno, si me quitaron un grupo, pues a lo mejor me quitan los otros dos, entonces no, me voy a manejar todo por Classroom para tener un respaldo, ¿no? Ya ahorita ya todos se solucionaron, todos ustedes tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces no es un inconveniente. Pues, ¿qué es el Estado? O sea, el concepto de Estado pues se refiere a una organización política soberana, pues que ejerce su autorización, su autoridad sobre un territorio definido y una población determinada. Ahora sí que no es tan complicado. Veamos al Estado como un objeto de conocimiento. El Estado como entidad política pues ha sido un objeto de estudio desde la antigüedad, ¿no? Su naturaleza, el origen, las funciones pues han sido analizados por filósofos, politólogos, juristas a lo largo de la historia. Ahora sí que cuando definimos al Estado pues se entiende, como les decía, que es la forma de organización política que se caracteriza por tener población, territorio y poder político soberano. Según Max Weber, pues el Estado es la comunidad humana que dentro de un determinado territorio pues reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Ahora sí que este concepto se diferencia de otras formas de organización como las tribus o las ciudades-estado por el carácter soberano y su capacidad para ejercer control sobre un territorio definido, ¿no? Igual ya lo veían en el derecho romano, pues cómo se compaginaba el imperio romano, la república y ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo mucho de romano. Ya me quedo con el imperio más que nada. ¿Qué es la constitución? Pues a rasgos, ¿cómo? A grandes rasgos, pues la constitución se considera como la ley fundamental de un estado, ¿no? Con rango superior al resto de las normas jurídicas. La función principal, pues, es organizar los poderes del estado y establecer los límites entre las instituciones políticas y reconocer, pues, los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Ahora sí que hay una definición formal y una material. Cuando hablamos de la formal, pues se refiere a que es un documento solemne que contiene un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante procedimientos especiales. Este enfoque pues destaca la supremacía jerárquica sobre otras leyes. Cuando hablamos de la material, pues incluye el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal, independientemente si están codificadas o no. Esto abarca tanto la organización política como los derechos civiles. Ahora sí que cuando hablamos de la Constitución, pues tiene distintas funciones, ¿no? La primera es la organización política, en la cual pues se establece la separación y equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La segunda pues es el reconocimiento del ciudadano, donde define quién forma parte del Estado a través del concepto legalmente aceptado como ciudadanía. Después está la legitimidad pública basada en una aceptación social. Ya después sería la estabilidad legal, donde pues es más difícil modificarla que otras leyes ordinarias, ¿no? Ahora sí que ya hablando desde el punto de vista jurídico, pues la Constitución actúa como base para todo el ordenamiento legal dentro del marco estatal, proporcionando estructura política e identificando derechos básicos para los ciudadanos. Cuando hablamos del derecho constitucional, ¿ustedes qué creen que sea? O sea, ya les hablé del derecho y de la Constitución. En derecho constitucional, ¿qué creen ustedes que sea? Ernesto, ¿qué piensas que sea el derecho constitucional? Pues el- mm, mm, la suma de las dos organizaciones de las que nos está hablando, ¿no? Sería pues establecer
el equilibrio de poderes y aparte darle legitimidad pública basada pues en lo que piense la gente, el entorno social. Ujú. Cintia, ¿tú qué crees que sea el derecho constitucional? Determina cómo se crean y se aplican las leyes también y mm, se definen los derechos y garantías de las personas también. Ujú, sí. Daniela, no sé si puedes hablar, pero si puedes, pues dime qué crees que sea el derecho constitucional. Son los derechos que están dentro de la Constitución mexicana que están establecidos. ¿O me equivoco? Estoy manejando. Sí, no, no te preocupes. Pues el derecho constitucional, pues como lo venía hablando, como ahorita, qué es el derecho y qué es la constitución, pues básicamente el derecho constitucional estudia estas leyes fundamentales y cómo se aplican en relación con las instituciones políticas y sociales. Este derecho, pues es el que regula cómo se ejerce el poder público y garantiza los derechos individuales frente al Estado. Igual aquí, pues voy a dejar otras distintas definiciones del Estado. El problema prototípico va a ser adecuado a la ciudad de Tijuana. El problema prototípico que vamos a abordar pues es el del transporte público de Tijuana, que pues como ustedes saben, no sé si tengan el tiempo para andar paseando en transporte público, pero pues ustedes ya sabrán por qué decidí escoger el, el transporte público en Tijuana como problema prototípico en Tijuana. No sé si alguien quiera comentarlo o por qué escogí ese tema. O sea, por qué tiene que ver con la materia. Adelante, Daniela. Podría ser por el hecho de que no siguen reglas, por así decirlo, y no siguen las leyes conforme van respecto a conducir. Uh-huh. Adelante, Ernesto, tú quiero escuchar a ver por qué escogí ese tema en particular. Ok, pues yo sí me paseo constantemente en el transporte público y pues tiene muchas carencias, carece de muchas cosas, principalmente de unidades. Las unidades están deterioradas, la mayoría son demasiadas. eh, pues los choferes, algunos no cuentan con su documentación en regla. Simplemente al subirte a una unidad, cuenta con un café donde dice el nombre del chofer, trae su fotografía, trae sus datos personales y pues, en veces te fijas en el chofer que lleva la unidad y no es el que está ahí en la portada de esa identificación. ¿Qué más? No sé, eh, la contaminación, porque pues, la mayoría de las unidades no les dan el servicio que requieren y pues muchas cosas más que ahorita no me... Sí, no, conforme pues abordemos ya la mitad del bloque, pues ya vamos a meternos de lleno a esto, ¿no? El transporte público. Cintia, quisiera escuchar tu parte de pues por qué escogí este tema. Pues como comenta el compañero, pues prácticamente cualquier persona puede tomar el uso de cualquier transporte. Tienen, están demasiado descuidadas, contando que pues los choferes no respetan señalamientos tampoco y pues las personas, este, pues ahora sí que no tienen nada seguro. Hemos estado viendo ahorita situaciones en las cuales ha habido muchos accidentes a causa de eso, que ya nada más, pues se puede decir, ha habido más accidentes con tal de obtener, no sé, más pasajes o lo que sea por lo mismo. Y hay veces que uno ya no tiene confianza por lo mismo porque su tarjeta de circulación su identificación no ¿cómo se puede decir? No corresponde. Ah, no corresponde a la persona que está ahí. Entonces, pues prácticamente no hay a quién dirigirse, ¿verdad?
Ujú. Sí, más que nada escogí este tema por el simple hecho que pues el transporte público es una licitación. O sea, esto lo vamos a abordar durante la materia. Y pues, ¿qué es una licitación? Es cuando el Estado no puede garantizar cierto derecho, atribución o obligación que tiene con sus ciudadanos y pues le pasa la estafeta a un ente privado, ¿no? Para que cumpla con este. O sea, básicamente el transporte público es un derecho que deben tener los ciudadanos, pero pues como el Estado no puede cumplir con esa obligación, pues se pasa la estafeta a un ente privado donde pues este tiene que hacerse cargo, ¿no? Y ya vemos cómo no están cumpliendo con lo que se tiene estipulado en dicha licitación, donde pues se garantiza que los ciudadanos deberán tener pues buen servicio para que pues sea movilizado de punto A a punto B, ¿no? Ya lo veíamos en un poco de mi experiencia, yo estuve en la Dirección Municipal de Transporte Público y pues básicamente se apega en algo que conozco, ¿no? O sea, a mí me tocó ver en las licitaciones de que pues veías la persona a la que se le entregó la licitación, una persona pues muy guapa, muy bonita, estaba hablando de una mujer, ¿no? Muy bonita y todo, y la persona que me está entregando todos los documentos para renovar la licitación, pues es una persona alta, robusta, con barba, incluso que tiene un tatuaje medio raro en el brazo. Pues el tatuaje pues en sí no se ve en la foto, ¿no? Pero si en la foto me está entregando, no sé, a Angélica María y el que me está entregando los documentos pues se llama Alexa, Alexander Martínez Jauregui, pues como que algo no concuerda, ¿no? Pero pues es porque pues la licitación se le entrega a una persona y ya pues esta persona pues renta el transporte, renta el taxi y ya eso es punto y aparte, ¿no? Que no debería ser, o sea, la persona que se le entrega la licitación es la persona que tiene que hacer esos trámites, pero al fin de cuentas pues nada más es traerme los mismos documentos porque pues por X o Y pues siguen siendo transportistas, o sea, pues pudieran excusarse de que pues están laborando y pues no tienen tiempo porque pues la dependencia pública trabaja de 8 a 3 y pues en ese horario pues es indispensable que estén dando el servicio, ¿no? Entonces por eso está la facilidad de que cualquier persona pues entregue la documentación. Pudiera ser el caso. O sea, ya si lo vamos a la realidad, pues no es así. Incluso hemos visto cómo en horas pico, pues en vez de poner más unidades, pues incluso hasta las quitan, ¿no? Ya por eso las personas pues deciden a adquirir un vehículo y pues esté generando más tráfico, más caos y al final de cuentas pues ni nos movemos en automóvil y no nos movemos en taxi o en camión porque estamos atorados en el tráfico. Y pues al final de cuentas pues eso cumple con la característica de un problema prototípico de la ciudad. Aparte de que involucra varias ramas, ¿no? El derecho administrativo, el derecho constitucional, incluso otros detallitos, ¿no? ¿Alguna duda, preguntas al respecto? Hasta ahorita ninguna, gracias. No, todo muy claro. Ok, otras definiciones de Estado. Aquí pues encontramos lo que nos dice Max Weber. Él define el Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que pues ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima. O sea, Max Weber era un sociólogo y pues si vemos la definición de Estado que nos da, pues sí está medio pues se va para otro lado, ¿no? Pero al fin de cuentas, pues cumple con la definición. Después viene Hermann Heller. Él considera el Estado como una unidad de dominación, independientemente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo con medios de poder propio. O sea, se fijan en estas dos definiciones, o sea, está la palabra dominación, ¿no? Como parte de la definición. Después viene la Convención de Montevideo en el 1933. Esta establece que pues, un Estado debe tener una población permanente, un territorio definido y un gobierno capaz de mantener el control efectivo sobre el territorio y conducir las relaciones exteriores.
Ya hablando en la definición general, pues se entiende al Estado como una comunidad humana establecida en un territorio específico y regida por un orden jurídico creado por un poder soberano para lograr el bien público. Los elementos constitutivos del Estado pues son 4, ¿no? Población, territorio, gobierno y soberanía. Ahora sí que estos elementos son fundamentales para la existencia y reconocimiento internacional del Estado. O sea, ¿cuáles son las funciones del Estado? Entre las funciones principales del Estado, pues incluye la defensa, la gobernabilidad, la justicia, la seguridad y las relaciones exteriores, ¿no? Así que estas funciones son esenciales para mantener el orden interno y garantizar la estabilidad social dentro del marco legal vigente. Bueno, aquí vemos otra definición del derecho constitucional, pero pues es casi lo mismo que les había mencionado anterior, ¿no? Les decía, de la rama del derecho, que ocupa la organización del Estado, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que establece las bases sobre las cuales se estructura el poder público y se garantiza la convivencia social. Hay dos distintos poderes si hablamos de la Constitución. Está el poder constituyente y el poder constituido. O sea, cuando hablamos por el poder constituyente referente a la Constitución, se refiere a la capacidad de crear o modificar una Constitución. Este poder pues es originario e ilimitado, representando por la voluntad popular. Y luego existe el poder constituido. Estos son los poderes establecidos por la Constitución, llámese el ejecutivo, el legislativo o el judicial, ¿no? Que pues deben de actuar conforme a lo dispuesto en ella. La última vez que tuvimos un poder constituyente fue allá en Querétaro por los años de 1917. Y el poder constituido, pues lo que hemos visto en los últimos años de cómo están divididos los poderes, ¿no? Cuando hablamos de la Constitución, pues tenemos esos dos poderes, el poder constituyente y el poder constituido. ¿Cuáles son las fuentes de derecho constitucional? Tenemos 3, las fuentes escritas. La primera pues son las constituciones, que pues la Constitución escrita es la fuente primaria del derecho constitucional. Un ejemplo pues es la que tenemos nosotros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Cuáles son las fuentes no escritas? El derecho consuetudinario. Estas son las normas no escritas que surgen de prácticas sociales aceptadas. Luego siguen las fuentes internacionales, que pues son los tratados internacionales. Entiéndase como aquellos acuerdos ratificados que tienen fuerza normativa y pueden influir en el orden constitucional interno. Incluso pues vamos a ver cómo el derecho internacional puede influir en la creación de las normas de un Estado, ¿no? Hablaremos próximamente del caso Rosendo Radilla Pacheco, donde pues eso influyó a que 2011 cambiáramos nuestra forma de Estado por un Estado que vela más por los derechos humanos. Incluso también abordaremos el Tratado de Bucareli, que pues apenas caducó hace un año o hace 2, eso fue recientemente, donde pues ya podemos hacer cierta actividad. Ya después, cuando abordemos un poco más esto del derecho internacional y de los tratados internacionales, pues lo mencionaremos, ¿no? Existen 3 principios constitucionales. El primero sería la supremacía de la Constitución, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Los primeros, pues la supremacía de la Constitución es muy sencilla, ¿no? La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, o sea, ninguna ley o acto puede contradecirla. Con esto no tenemos mayor duda, pues la supremacía de la Constitución, el mismo nombre lo dice. Cuando hablamos de la separación de poderes es igual, ¿no? La división clara entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues para evitar los abusos y garantizar un sistema de pesos sin contrapesos. Después vendrían los derechos fundamentales, donde nos habla de los principios que garantizan las libertades individuales y colectivas, protegiendo a los ciudadanos frente al poder estatal. Ya después vendría el control constitucional, que pues a grandes rasgos, pues hablamos que el control constitucional pues asegura que las leyes y actos de Estado sean conformes a la Constitución. Los mecanismos pues son las acciones de constitucionalidad, son aquellos procedimientos judiciales pues para impugnar las normas o actos que contradicen lo establecido en la Constitución, y de ahí pues viene el juicio de amparo.
que es aquel proceso judicial que protege a los individuos contra actos de autoridad que violan sus derechos fundamentales. Ya después les mostraré pues un amparo y los casos que pueden llevarse, ¿no? Incluso vamos a mencionar el caso de Florence Cassés, como con un amparo pues ya se nos regresó a Francia. Ya vemos como también su esposo se nos quedó aquí retenido, pero pues su esposo es mexicano y no le interesa ni al Estado mexicano ni al Estado francés que lo saquemos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. No, Sí. todo claro. Uh-huh. Pues hablemos del constitucionalismo. El constitucionalismo pues es esta ideología política que pues promueve la limitación del poder estatal a través de una constitución escrita, garantizando así los derechos individuales y colectivos. Esta pues existen tres corrientes, ¿no? La liberal, la social y la crítica. La liberal pues se enfoca en la protección de derechos individuales, limitando pues el poder gubernamental, ¿no? Ya cuando hablamos del social pues integra aquellos principios de justicia social en el marco constitucional, buscando la igualdad y la equidad. Ya después la corriente crítica pues cuestiona las estructuras existentes e impulsa las reformas para adaptarse a nuevas realidades sociales. Ya después veremos otras nuevas corrientes del derecho constitucional como el constitucionalismo pluralista, donde reconoce pues la diversidad cultural y busca incluir pues diferentes perspectivas en el marco constitucional, promoviendo este enfoque inclusivo, ¿no? Igual de derechos humanos, donde pues la protección y la promoción de derechos humanos se ha convertido en un eje central del derecho constitucional contemporáneo, influyendo en la interpretación y en la aplicación. Pues igual aquí ya vamos a entrar en otra parte, ¿no? Ya para no seguir abordando las diapositivas. Hay que hablar del estado simple o unitario, como se le conoce, ¿no? Cuando hablamos de un estado unitario, pues es aquel en el que existe un solo centro de autoridad, ¿no? Aquí pues se maneja el centro de autoridad política para todo el territorio, donde pues todo el poder soberano reside en el gobierno central, ya que también extiende su autoridad uniformemente sobre todo el país, ¿no? Así que las leyes emanan del poder central y rigen todas las regiones por igual y las autoridades locales, ¿no? Llámese en gobernadores, prefectos, alcaldes, y estos actúan como delegados o dependientes del poder central, ¿no? Cuando hablamos del Estado unitario, pues existen divisiones administrativas, ya sean departamentos, provincias, municipios, pero pues no tienen soberanía propia, ¿no? Aquí las facultades son otorgadas y pueden ser revocadas por el gobierno central. Cuando hablamos de esto, pues un ejemplo sería Francia, ¿no? Donde el modelo unitario se consolida tras las guerras que unificaron el país de la Edad Media y moderna. Aquí en la actualidad la mayoría de los países del mundo son unitarios, aproximadamente pues 166 de los 193 estados miembros de la ONU pues tienen sistemas unitarios. Otro ejemplo sería España, que se organiza formalmente como estado unitario, pero pues está descentralizado en comunidades autónomas. Ahora sí que hablando de la Constitución española, pues esta afirma pues la indisoluble unidad de la nación en su artículo 2, donde pues establece que la forma política del Estado español, la monarquía parlamentaria, pues implica que un único Estado soberano con el poder central. Ya pasando a otros ejemplos, pues podemos incluir a Japón, Chile, Perú, Suecia y otros, ¿no? Pues ya cuando hablamos de la característica de los estados unitarios en sí, es la uniformidad legislativa. Existe una sola constitución nacional y un solo orden jurídico central. Esto pues a final de cuentas pues facilita la aplicación de las normas de las políticas comunes y la igualdad jurídica en todo el territorio. Sin embargo, pues para administrar
eficazmente regiones diversas, pues ahora sí que los estados unitarios suelen descentralizar competencias administrativas o incluso pues reconocer autonomías locales, pero pues siempre bajo la supremacía del poder central. En México, pues en su momento fue un estado unitario, esto en la República Centralista ya por 1836 bajo las 7 leyes. Ya eso lo vamos a abordar a detalle de cómo, por qué pasó esto, ¿no? Aquí las antiguas entidades federativas fueron convertidas en departamentos sin autonomía, subordinados al gobierno central. Este experimento centralista pues nada nos aguantó 10 años, cuando pues México restauró el federalismo y pues ahora sí que ya en propia experiencia pues vimos cómo se mostraron las tensiones entre la centralización y la autonomía de nuestro país, ¿no? Ya después ya Benito Juárez pues se hizo de un hombre a partir de esto. Ese es el Estado unitario. Les digo, pues básicamente es que el Estado se centre en una sola constitución, pero ahorita vamos a abordar por qué pudiera ser que no funcione en todos los casos. ¿Alguna duda o pregunta con el Estado unitario? No, todo bien. Sí, Todo ahora bien. vamos al Estado compuesto y la federación. O sea, cuando hablamos de un Estado compuesto, pues hablamos del poder político que se distribuye entre un gobierno central y las entidades políticas territoriales menores, llámese estados, provincias, cantones, que pues poseen cierta autonomía, ¿no? Esta es una estructura más compleja que pues la del Estado simple, ¿no? O sea, básicamente lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? La forma más entendida del Estado compuesto es el Estado federal o la federación. En una federación, pues consiste en dos niveles de gobierno: un gobierno federal central con competencias sobre toda la nación y gobiernos locales llamados estados, provincias o regiones, pues con competencias propias en sus territorios, ¿no? Aquí ambos niveles pues obtienen su poder la Constitución, es decir, la Constitución federal reparte pues estas facultades entre la federación, las entidades federativas, cada cual ejerciendo pues la soberanía en su ámbito de competencia. Ahora sí que cuando hablamos de las características claves de un Estado federal, pues se incluyen doble estructura gubernamental, poder ejecutivo, legislativo, judicial, tanto a nivel federal como en cada entidad federativa. Pues aquí pues un ejemplo sería cada estado puede tener su propio congreso local, tribunales, gobierno estatal, además de los poderes federales nacionales, ¿no? Luego la constitución escrita pues que establece la repartición de las competencias. Aquí las entidades miembros pues suelen tener sus propias constituciones locales, siempre subordinadas a la Constitución Federal. También pues la participación de las entidades en el gobierno central pues típicamente existe a través de un senado o algún otro órgano que representa a los estados en el poder legislativo federal, ¿no? Esto pues asegura que las leyes nacionales pues tengan en cuenta los intereses regionales. La soberanía pues está compartida, pues ahora sí que solo el Estado federal es sujeto de soberanía internacional, es decir, pues el país es como es reconocido en el exterior, ¿no? Mientras que las entidades federadas pues carecen de la personalidad internacional independiente. Ya internamente pues estas entidades gozan de autonomía constitucional, lo que la federación les ha reservado. Ahora sí que pues les digo, México es un ejemplo claro de un Estado federal. Nuestra constitución en su artículo 40 pues establece casi como dicen, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. En esto pues es lo que dice el artículo 40. Eso significa pues que México está formado por 32 entidades, ¿no? 31 estados y la Ciudad de México, que pues gobiernan en los asuntos locales con sus propias constituciones y legislaturas, mientras pues se delegan las cuestiones de alcance, bueno, pues de alcance nacional, ya sea la defensa, la moneda, política exterior, ahora sí que al gobierno federal. Otro ejemplo de esta pues sería Estados Unidos, ¿no? Es una federación de 50 estados donde su constitución de 1787 pues diseña un sistema federal tras la experiencia fallida de una confederación previa, ¿no? Donde se repartían los poderes entre el gobierno federal y estatales. Por ejemplo, el gobierno federal acuña la moneda o dirige las relaciones internacionales, mientras que los estados legislan en las materias locales. Lo que es Alemania, Argentina, Brasil, Suiza, Canadá y Australia, pues
son otros países confederaciones. Ahorita vamos a ver la confederación, pero si se fijan, pues sí es una diferencia, ¿no? Y cuando le dejas toda la constitución de un estado a repartida, de que aquí en México pues tenemos la constitución federal, la constitución del estado de Baja California, y de cada estado cuenta con la suya, ¿no? ¿Alguna duda con el estado compuesto o la federación? Ok, si no hay alguna... No. Ok, entonces pasamos a la confederación. Ahora sí que la confederación pues es otra forma de estado compuesto, aunque pues en rigor no constituye un estado unificado pleno, sino pues la unión o la alianza permanente de estados soberanos que pues acuerdan actuar conjuntamente en ciertos asuntos, ¿no? En una confederación pues los estados miembros conservan su soberanía plena e independencia internacional, y aquí pues existe un órgano común, pues el confederal, ¿no? Donde tienen las competencias muy limitadas, normalmente restringidas a defensa común, las relaciones exteriores o comercio según lo pactado en un tratado internacional confederal, ¿no? Ahora sí que a diferencia de la federación, pues en la federación pues solamente existe una constitución que crea un nuevo estado superior al que las regiones se someten, ¿no? Aquí en la confederación pues no se crea un estado único soberano, sino que aquí los estados que participan cooperan manteniendo cada uno su propia estructura estatal y pudiendo en principio separarse libremente al ser un pacto voluntario, ¿no? La Real Academia Española pues define a la Confederación como una unión o alianza entre estados que conservan su soberanía asentada sobre la base de un tratado para gestionar la defensa, las relaciones exteriores y otros intereses comunes. Históricamente, pues las confederaciones han tendido a ser inestables o transitorias. Muchos países pues se iniciaron como confederaciones y luego se transformaron en federaciones más sólidas o se disolvieron. Por ejemplo, les mencionaba en Estados Unidos que fue primero una confederación bajo los artículos de la Confederación de 1781 a 1789, con 13 estados que se unieron para luchar en la guerra de independencia, ¿no? Esa confederación resultó débil. Aquí el Congreso pues, confederal no podía cobrar impuestos directamente ni obligar a los estados a cumplir las leyes comunes. Por ello, pues en 1787 se adoptó una nueva constitución que establecía un estado federal más fuerte. Ya después vendría Suiza, que nace como confederación, cuando pues ahora sí que varios cantones suizos se aliaron para defenderse de potencias vecinas. Esto pues mantuvo una estructura confederal durante siglos, donde cada cantón era prácticamente independiente, unido solo por pactos de la defensa. Sin embargo, tras conflictos internos en 1848, pues Suiza adopta una constitución federal. Ahora sí que curiosamente Suiza sigue llamándose confederación, pero pues Suiza su sistema político actual corresponde a una federación moderna, ¿no? Se sigue conociendo como Confederación Suiza, pero ya no nada que ver, ¿no? Después vendría la Confederación Germánica ya por 1815 al 1866, pues donde era una liga de estados alemanes creadas después de las guerras napoleónicas, donde carecía de un gobierno central efectivo, y finalmente se disolvió cuando Prusia y otros unificaron a Alemania en un imperio federal, ¿no? Un ejemplo contemporáneo de la asociación con rasgos confederales, pues es la afamada Unión Europea, ¿no? Si bien no es un estado, la Unión Europea pues es la unión de países soberanos que pues delegan ciertas competencias a los órganos comunes mediante los tratados, ¿no? En la Unión Europea pues los estados miembros conservan su soberanía y pueden retirarse, como fue con el Brexit del Reino Unido, ¿no? Lo cual recuerda pues la naturaleza voluntaria de una confederación. Ahora sí que cuando hablamos actualmente, pocas confederaciones estrictas existen. Podría mencionarse la de Bosnia y Herzegovina, y pues que algunos consideran que esta confederación interna de dos entidades muy autónomas, aunque otros la ven como federación sui generis, ¿no? O ciertas federaciones de monarquías como los Emiratos Árabes Unidos, que tienen características híbridas. Ahora sí que ya hablando en términos generales, pues las confederaciones puras son raras.
O sea, no existe una tal cual, porque pues ahora sí que las naciones suelen optar o evolucionar hacia un estado federal, ¿no? Uniendo pues más estrechamente las regiones o regresar a la plena independencia por separado, ¿no? Pues básicamente es el estado unitario, el estado compuesto o federación y la confederación, que básicamente pues son muy sencillas, ¿no? Les digo, pues aquí yo les podría preguntar en qué se diferencia un estado unitario de un estado federal, pero pues ya básicamente yo ya lo abordé, ¿no? Incluso podríamos ver por qué México se considera un estado compuesto y no un estado simple, pero pues ya lo manejamos día con día, ¿no? O sea, acá, pues básicamente México es muy extenso y, y pues regirse solamente por la Constitución Federal del país, pues quedaría muy raro, ¿no? ¿Por qué es raro? Porque pues ahora sí que si nosotros estamos en Baja California, pero si nos vamos a Querétaro, no nos parecemos en nada. Y pues normalmente el derecho pues es de acuerdo a la gente que pues gobierna. O sea, las leyes son de observancia general, pero estas leyes tienen que cumplir con la validez, con la eficacia y con la justicia, ¿no? Y pues básicamente como vivimos nosotros o como viven en Querétaro, en Oaxaca, Chiapas o en otros estados, pues es muy distinto. Y pues sí, hay que entender que las leyes se salen de la costumbre, ¿no? O sea, no podemos estar en México solo por la Constitución federal y es necesario pues estar así en un estado compuesto, o sea, llámese una federación, donde pues cada quien tiene sus propias reglas y pues ya en grandes rasgos, pues regirnos por una federal. Pues. ¿Por qué México no pudiera ser un estado unitario? Porque pues somos muy distintos, incluso los climas son distintos, todo es muy distinto en el país, ¿no? O sea, incluso Baja California Sur, a pesar de que estamos al lado, no somos ni parecidos. Igual con Sonora, con Sinaloa, pues menos. En Sinaloa ahí puedes manejar en estado de, bueno, consumiendo alcohol, mientras que aquí no podemos manejar con una lata de cerveza. Muy distinto. No sé si quieran comentar algo, aportar algo. No sé, Ernesto, si me puedas aportar con cuál es la diferencia de una confederación o federación. Ok, que uno está regido por uno solo y el otro parte. Tienen diferentes leyes, o se puede decir constituciones, y no leyes, ¿no? Eh, Como aquí en México, que pues somos una federación, ¿no? Uh-huh. ¿Y la confederación? Es la que se rige, bueno, que está guiada por una sola, ¿no? Por una sola, que no está repartida como aquí, porque cada estado tiene diferentes leyes. La otra sí se rige por una sola, ¿no? Pues la federación sí está en lo correcto. Cintia, ¿me apoyas con la confederación? ¿Estás ahí, Cintia? Sí. Con la confederación, ¿qué me puedes decir de ella? ¿Cuál es la diferencia de la federación? Ya Ernesto nos apoyó con la federación. ¿Cuál es la confederación? Que une estados independientes, pero forma un solo estado soberano como una federación.
Mm, A ver, Daniela, tú. Sí, si puedes prender tu micrófono, Daniela. No, pues la confederación es cuando varios estados se unen para conseguir un propósito, ¿no? Les mencionaba Bueno, adelante, Daniela. Me estoy estacionando apenas. Ok, no. Pues yo creo que la estructura política, ¿no? Y la Ujú, autoridad también. Por ejemplo, la federación es un estado compuesto por varias unidades, estados, ah, como dijo usted, o igual provincias. Y la ujú, confederación es una asociación de diferentes estados soberanos que se unen, más o menos ujú. como la ONU, por así decirlo, ¿no? Ajá, sí, parecido a la ONU, pero más que Ajá, nada, pues, un ejemplo sería la Unión Europea, ¿no? La sí, ONU, sí. pues Y, no. Ujú, por ejemplo, la autoridad, pues en la federación el gobierno tiene autoridad sobre cuestiones nacionales, pero en la confederación los estados son ellos mismos los que mantienen su autoridad, por así decirlo. Como dijo ujú, usted, ejemplos de algunos estados de México, ¿no? Un ejemplo es Oaxaca, todavía se rige por usos y costumbres en algunas partes, en algunos pueblitos dentro de ahí mismo, incluso ahí cambian sus leyes por pueblitos. ujú. Sí, así Y es. pues la tercera sería unión. Por ejemplo, la confederación, una federación, perdón, tiene una unión un poco más estrecha o más cercana y permanente con los demás miembros. Y la confederación es un poco más flexible, puede ser eso. Ujú. Sí, así es, Daniela. Este, sí, pues es eso más que nada, ¿no? Ya incluso Daniela lo explicó más sencillo que yo, pero esa es la federación y la confederación. Sí, pues les decía que México, pues es el claro ejemplo de la federación como tal, ¿no? O sea, cada estado tiene sus leyes, pero al final de cuentas, pues se rige por un ente federal. E incluso, pues lo hemos visto con el Senado, ¿no? Que en el Congreso con el Senado, los senadores, pues son los que van a velar por nuestros intereses allá en el Congreso. Incluso también están los diputados, ¿no? Pero más que nada son los senadores los que tienen que velar por nuestros intereses. Es por eso que pues, nosotros votamos por 2 senadores aquí en Baja California. Este, Ahora pasemos a un tema más de monarquía contra la república. Pues eso ya más o menos ya lo vieron en la materia de derecho romano. Cuando hablamos de monarquía con la república, pues ahora sí que hacemos una distinción clara, ¿no? La monarquía se entiende como aquella forma de gobierno en la cual el jefe de Estado pues es un monarca, llámese rey, reina o emperador, generalmente de carácter vitalicio y hereditario. Aquí pues las monarquías tradicionales pues el poder pasa de generación en generación dentro de una familia real. Aquí históricamente pues la monarquía pues fue la forma de gobierno predominante en aquella mayoría de las civilizaciones y estados hasta el siglo XVIII, donde estaban pues regidos por reyes o emperadores, ¿no? Hoy en día, pues la monarquía pervive en número reducido en países. O sea, estamos hablando de que todavía hay 43 países que tienen monarcas como jefes de Estado. Y pues casi todas son monarquías constitucionales o parlamentarias, donde pues el poder del monarca pues está limitado por una constitución y pues típicamente el gobierno efectivo lo ejerce un primer ministro responsable ante un parlamento. Ejemplos actuales, pues vemos en España, Reino Unido, Japón, Suecia, Tailandia, Marruecos, entre otros, ¿no? Estas son monarquías donde pues el rey, reina, pues cumple principalmente las funciones simbólicas o moderadoras dentro del marco constitucional. Esto quiere decir de que pues nada más están de adorno. Pues por otro lado, pues existen otras monarquías absolutas, ¿no? Donde pues el monarca gobierna con poder casi total. Por ejemplo, allá en Arabia Saudita o en Omán, pues el rey sultán concentra la autoridad ejecutiva y legislativa, ¿no? Aunque pues incluso en estos casos pues existen consejos asesores o ciertas normas religiosas que limitan su actuar. Pues también existen modelos híbridos donde pues están Jordania y Marruecos, donde son monarquías donde el rey sí tiene amplios poderes, pero pues operan parlamentos electos donde pues hay monarquías semiconstitucionales.
Incluso pues hay monarquías en contexto federal como Malasia, que pues es una federación de estados monárquicos donde los sultanes locales eligen cada cierto tiempo cada uno de ellos como el rey federal, ¿no? Así que en general, pues la legitimidad de la monarquía tradicionalmente pues se basaba en los principios dinásticos o religiosos. Esto pues ese es el derecho divino de los reyes, pero pues ya hablando en la actualidad, pues las monarquías existentes buscan su legitimidad en la tradición histórica y en su aceptación dentro de sistemas democráticos, ¿no? Aquí los reyes reinan pero no gobiernan, pues así que cediendo ahora sí el gobierno al parlamento electo. Pues ahora sí que hablemos de España, donde pues es el ejemplo moderno de la monarquía democrática, ¿no? Les digo, la Constitución española del 78 pues establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, donde pues el rey de España es el jefe de Estado, pero pues las funciones son principalmente ceremoniales y de arbitraje institucional, así que el poder ejecutivo real recae en el presidente del gobierno, esto es el primer ministro, que se respalda por el Congreso. Así que el rey sanciona leyes y representa la unidad del Estado, pero pues no decide de las políticas. Debe actuar siempre con el refrendo, es decir, con la firma del gobierno, y pues ahora sí que de esta manera, pues España combina en la institución monárquica con un gobierno democrático parlamentario, ¿no? En México, pues tras la independencia, pues se experimentó brevemente por la monarquía, ¿no? Con Agustín Iturbide en el 1822 al 1923, ya después Maximiliano de Habsburgo en el 64 al 67, pero pues ya vimos que ambas experiencias fracasaron y actualmente la monarquía no forma parte del sistema, pues México es una república. No sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí con la monarquía. Por el momento no, gracias. Sí, a final de cuentas, pues les digo, en España, pues el rey nada más está de adorno, ¿no? Era lo que lo que yo iba a comentar, un comentario que yo no sabía eso. Yo pensé que el rey era como la autoridad máxima y regía y mandaba y él, pues, más que nada era como que la última palabra. Sí, no, eso, pues estábamos viendo que hay 43 monarquías constitucionales y solamente está la de Arabia Saudita y la de Omán como monarquía absoluta donde ahí sí el rey manda, pero en todas las demás, pues pareciera que nada más tiene un rey para seguir estas tradiciones que estuvieron en su momento, ¿no? Pero en el caso de España, que pues ahora sí que nada más es de adorno. Igual ahí en Inglaterra, que nada más la tienen como para hacer acto de presencia, pero ellos en sí no deciden en políticas. Incluso vimos hace un tiempo de que la presidenta Claudia Sheinbaum se estaba peleando con el rey de España, de que quería que le diera que pidiera perdón por los hechos ocurridos allá por 1500, ¿no? Pero pues ya el rey dijo que no. Aparte que el rey pues tiene que manejarse con lo que diga el Congreso y el presidente, pero pues ya vimos que todos los españoles no iban a ceder, no iban a pedir perdón por algo que ya pidieron perdón en su momento, pero ya eso es punto y aparte, ¿no? Hablemos de la República. Ahora sí que la República es algo que ya conocemos. Es la forma de gobierno donde la jefatura del Estado pues no es vitalicia ni hereditaria, ¿no? Sino que se escoge. Y generalmente pues es colegiada o al menos sujeta a renovación periódica. En una república pues el jefe de Estado suele ser un presidente que puede ser elegido por voto popular pues estoy hablando de los casos de los sistemas presidenciales, ¿no? O ya sea por el parlamento, donde pues el caso de las repúblicas parlamentarias. Ahora sí que pudiera ser un mandato por tiempo limitado, ya sea de 4, 5, 6 años típicamente según el país, con la posibilidad o no de la reelección, ¿no? En Estados Unidos ya vemos que se pueden elegir 2 veces, en México pues no existe tal cual. Cuando hablamos del término de república, esta viene del latín, de res pública o la cosa pública. Eso ya lo vieron en derecho romano. Así que enfatizando que el poder pues no es propiedad privada de un monarca, sino
sino que es un cargo público delegado por la ciudadanía, ¿no? Aquí las repúblicas modernas surgen a gran escala a partir de a finales de los siglos XVIII, con hechos históricos como la Revolución estadounidense, la Revolución francesa, todo esto por 1700, ¿no? En Estados Unidos fue en 1776, en la Revolución francesa pues 1789, donde pues abolieron las monarquías absolutas pues para instalar gobiernos basados en la soberanía popular. Hoy la gran mayoría de los países pues son repúblicas, ahora sí que solamente hay 43 en las que son monarquías, el resto pues estamos hablando de más de 150 estados que tienen la estructura republicana, ¿no? O sea, nomás quedarían como tres países volando porque pues, se reconocen 196 países como tal ante la ONU. Ahora sí que en México es una república desde 1824, salvo en esos momentos donde pasaron cosas turbias en 1836 a 1846 y que ya después Benito Juárez vino a salvar el día, ¿no? Según la historia. Pues ahora sí que la constitución vigente pues lo proclama claramente, ¿no? O sea, es una república representativa, democrática, laica y federal. Esto significa que pues el presidente de la república es a la vez el jefe de estado y de gobierno, elegido por el voto popular cada 6 años sin reelección y pues encarna la máxima magistratura del país en contraposición a un posible monarca. Ahora sí que Estados Unidos pues también es una república, en su caso pues presidencial, con un presidente que se elige cada 4 años, y pues hay repúblicas parlamentarias donde el jefe de Estado pues es un presidente con funciones protocolarias, ¿no? Que pues es distinto al jefe de gobierno, por ejemplo en Italia, Alemania o en India. En ellas el presidente de la república es elegido por el parlamento, un colegio especial, y el poder ejecutivo lo ejerce pues el primer ministro salido del parlamento, ¿no? Otros casos especiales pues es Suiza, que es una república, pero no tiene un presidente único poderoso. En su lugar existe el Consejo Federal de 7 miembros que en conjunto ejercen la jefatura del Estado y del gobierno, ¿no? Es un sistema de directorio. Cada año uno de los consejeros federales actúa como presidente de la Confederación Suiza a título, ¿no? Ceremonial, pues ahora sí que este modelo suizo pues es único, ¿no? Enfatiza la colegibilidad y acompaña su democracia directa. Ahora sí que en resumen, pues la monarquía y la república se diferencian como en la fuente de la jefatura del Estado, ¿no? Si es hereditaria, hablando de la monarquía, o si es selectiva, pues ya habla, si es selectiva, hablando de la república. Pues, pero pues conviene destacar que esta es una clasificación independiente de cómo se ejerce el poder en términos democráticos. Existen monarquías democráticas como en Suecia, Japón, Países Bajos, donde pues el pueblo elige el parlamento, el gobierno y el rey reina con poderes limitados, y en repúblicas no democráticas como la antigua URSS o la actual Corea del Norte, que se autodenominan repúblicas, pero pues no hay elecciones libres ni alternancia real del poder, ¿no? Ahora sí que por ello la monarquía contra la república, cuando se refiere a la forma del Estado en cuanto a su titularidad suprema, mientras que la dimensión democrática o dictatorial, pues es otra capa que veremos por separado, ¿no? ¿Alguna duda, preguntas hasta aquí? Ok. Sí, pues les digo, pues relativamente no debería quedar duda, porque pues, la monarquía y la república son conceptos que hemos venido manejando durante la secundaria, incluso durante la preparatoria. En la primaria, pues no se le hizo tanto énfasis en los libros de historia, ¿no? Pero en estos dos grados, pues sí se manejan, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Voy muy rápido, comentarios, aportaciones, algo que quieran comentar. Pues por ahorita, se me hizo muy interesante la clase. Gracias. Y pues ahorita entendí. Sí, pues es que como les venía manejando al principio de la clase, pues la materia de Estado y Derecho Constitucional son cosas que hemos visto a lo largo de nuestra vida, incluso con tanta cosa de los políticos que nos ponen en los anuncios, pues ya lo hemos manejado, ¿no? Y más con los últimos representantes políticos que pues que se jactan de que una democracia, que lo liberal, que lo democrático, que la república, que la monarquía, o sea, básicamente no ha estado
repitiendo lo mismo todos estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el bloque pasado a los otros alumnos les sugerí de lecturas Utopía de Tomás Moro, también el Leviatán de Thomas Hobbes, incluso el contrato social de Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Igual todos esos se los voy a poner en la plataforma. Estos 3 libros pues en sí pues nos habla de cómo está conformado el Estado, ¿no? Incluso podían leer el libro de Ciudad de Dios, de San Agustín. E incluso si se animan también pueden leer el libro de, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. La República de Platón. Fíjense que ya no me acuerdo del otro libro. Igual pueden leer a Max Weber. O sea, hay un libro que se llama Ciudad Antigua. Ese también podrían leerlo. A ver si me lo busco. La Fontage, creo que se llama. La Fontaine. A ver, déjenme buscar el libro. Sí, este libro lo van a encontrar pues normalmente en Gandhi o en la librería El Día. Se llama La ciudad antigua de Fustel de Connacht. Pues básicamente es historia, ¿no? Es la ciudad antigua, libro de historia de Grecia y Roma en su momento. Básicamente es cómo se conformaron esto, y pues si tenemos en cuenta que casi todos los países, bueno, de por sí Roma le robó muchas cosas a Grecia, y ya muchas adoptaron el ente romano como tal. Básicamente o está lo germánico o está lo anglosajón. O sea, no hay mucha distinción, ¿no? Nosotros pues somos un estado que está basado en el germánico. No hay mayor ciencia, ¿no? No sé si alguien haya tenido la oportunidad de leer El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. No sé si tú, Daniela, Cintia o Lupita, si hayan tenido la oportunidad de leer ese libro. Yo se lo recomiendo porque pues está interesante, ¿no? Ustedes pues ahorita pues, son de la licenciatura de criminología, pues ustedes estarían más interesados en leer lo que decía Enrico Ferri y César Lombroso. O sea, la criminología pues es algo muy interesante de por qué los individuos pues deciden delinquir. Incluso pues aquí sería interesante preguntarles ustedes cuál creen que sería la función de las prisiones. ¿Cuál crees que sea la función de las cárceles, Daniela? O tú, Cintia, en lo que Daniela agarra el teléfono. Perdón, que se retrabó la aplicación. Pues básicamente es para tratar de... Entonces creo que se te trabó, Daniela. Me quedé cuando ya vas a comentar para qué era. Tú, Cintia. Pues más que nada es para que cumplan su castigo, ¿no? Y rehabilitar a la persona, pues para preparar al recluso, por así decirlo, para
su nueva vida, se podría decir, aunque muchos vuelven a caer. Ujú. Sí, es más que nada la reinserción del individuo. Incluso creo que se me pasó decirles al grupo pasado de cómo la sociedad es injusta con las personas que ya cumplieron su condena. O sea, es muy triste. O sea, ya sabemos que pues las cárceles pues fracasan en México porque pues está saturada y no se le da pues el trato decente a los individuos para pues ser reinsertados, ¿no? No se les lleva su estudio clínico y para ver qué lo llevó a cometer estas cosas, para poder hacer una estadística y pues ya la Secretaría de Seguridad Pública pues haga pues, lo conducente pues para prevenir más incidencia delictiva. Pues tienen muy abandonado este aspecto, ¿no? El libro de Tratado del Delito y de las Penas de César Márquez de Beccaria, pues nos marca por qué debería de ser pues las prisiones, ¿no? O sea, decía que si le dabas pena de muerte a la persona, pues básicamente iba a delinquir y jamás iba a responder por sus actos. Pero si lo retenías un ratito encerrado, aislado de la sociedad, el ser humano, al ser un ser social, pues no, pues iba a estar sufriendo y ya cuando saliera, pues iba a contar a los demás cuál era la experiencia y pues ya les iba a incitar a no delinquir, ¿no? Eso es lo que nos marcaba el Marqués de Beccaria. Les digo, pues lamentablemente, pues el Estado no está cumpliendo con la función, ¿no? Ahora sí que el Estado se supone que debe de darle todos los medios para que el individuo que ya cumplió su condena, pues sea reinsertado en la sociedad, pero pues en México no es así. O sea, una persona roba alguna vez y ya lo tachan de ladrón y ya no se le dan las oportunidades. Ya incluso por eso se ha quitado la carta de no antecedentes penales, que en algunos lugares pues se sigue pidiendo. Pero pues esto al final de cuentas pues atenta pues con la persona que quiere volver a convivir con los demás, ¿no? O sea, pues sí hay delitos que pues ya de plano, eso sí pues no podría permitirse que la persona vuelva a estar cerca de ese contexto. Por ejemplo, a alguien que pues de abuso de confianza pues no se le va a poder dar un trabajo en la función pública, ¿no? Pero ahí el detalle, ¿no? De que pues por eso los individuos vuelven a recaer, porque han pasado mucho tiempo en la prisión y pues a la hora de que salen y no se les da la oportunidad como debería, pues pues, pues vuelven a delinquir pues para regresar a donde estaban porque pues la sociedad es injusta con ellos, ¿no? Ellos ya cumplieron su sentencia, pero sigue siendo marginado por el simple hecho de que pues provocó un homicidio, que si robó, que si esto, que si lo otro, ¿no? Y pues un poco de la prisión. Comentarios, aportes que quieran hacer antes de continuar. Pues, en lo personal, yo creo que cuando cometen su primer delito, siendo menores de edad, adolescentes, debería haber también una pena o un castigo para los padres, porque realmente, pues, como papás somos responsables de nuestros hijos hasta cierta edad. Y por otro lado, lo que comenta, el hecho de que la sociedad margina, depende, ¿me entiende? Depende, yo creo que el delito, pero muchas de las veces ese tipo de personas no tienen apoyo, ni dentro de la prisión, ni fuera de ella, ni en familia, por lo cual vuelven a caer a cometer los mismos delitos una y otra vez. Muchas de las veces es más fácil para ellos ir a la cárcel, como que voy un ratito, al rato me sacan. Pero también hay crímenes que son a veces hasta absurdos o tontos o montados y tienen mucho más castigo que un crimen que realmente debería ser castigado por más tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, hay personas que cometen abusos este, y tienen, no sé, lo sacan a los 3 meses, 4 meses, 2 meses, y hay una persona que tuvo un choque y que no hizo gran cosa, pero no pagó, por así decir, no sé, un acuerdo con la persona dañada y llega a quedar hasta por años en prisión.
Ujú. Sí, así es. Sí, pues les digo, ya después cuando abordemos el caso de Flores Cassés, pues vamos a ver cómo pasó esto, ¿no? O sea, a la francesita sí la dejamos ir porque pues es francesa y pues ya me están metiendo presión los franceses, pero al mexicano pues como a nadie le interesa y pues no, pues nada, a nadie le afecta que esté adentro ni que esté afuera, pues ahí lo dejo encerrado, ¿no? Es Eh, básicamente como lo que está pasando con el polaco, ¿no? Que fue asesinado aquí en Tijuana. Se lo está haciendo más presión al gobierno por lo ocurrido porque es una persona extranjera, entonces ahí sí actuaron un poquito más rápido arrestando al conductor de Tepi y buscando a los demás involucrados en ese delito, pero fueran, no sé, ocurrió lo mismo ese mismo día en otro sitio de Tijuana, donde un señor ya grande estuvo tocando, manoseando a 3 mujeres, que él sí lo vieron haciéndolo, y a él pues, no lo lincharon, nada más lo agarraron y lo sometieron y ahí lo dejaron, esperando a la policía, pero como el otro era extranjero, pues a él sí lo lincharon. sí, no, yo siempre les he dicho pues a mis alumnos de la doble moral que se maneja en México. Por ejemplo, al extranjero lo tratamos bien, pero a un connacional, pues incluso lo tratamos mal. O sea, he visto videos de, por ejemplo, del vagón exclusivo para mujeres en Ciudad de México, donde pues si un hombre se mete, le empiezan a aventar, le empiezan a decir de cosas, incluso lo empujan y hasta lo llegan a golpear, ¿no? A mí me recuerda este video de un señor viejito de tercera edad, ya muy mayor, que pues se sube al metro para mujeres y ahí lo están empujando, linchando y hasta decirle de lo que se va a morir. Ah, pero se sube un extranjero de ojos de color, guapo, fortachón, y a él no le dice nada. O sea, incluso se toman fotos y lo andan manoseando y es como que, o sea, el señor mayor me lo golpeas, me lo empujas, pero al extranjero guapo y fuerte ahora sí que me lo idolatras. Ahí el tema, ¿no? Yo digo, pues es lamentable cómo el Estado, pues a veces pues fracasa en ciertas cuestiones, ¿no? Ya lo veíamos con el transporte público, ya lo vemos como a la hora de actuar para ejercer justicia o ciertas acciones, pues no hace lo que debe. Este, y les iba a comentar de un caso que ya se me olvidó. Mm, sí, porque estábamos hablando ahorita que mencionaste de lo del chofer que es extranjero, pero, ay, se me fue. Estoy comentando algo de la francesita. ¿De la qué? Algo de la francesita. Ah, no, sí, no, lo de Flores Cassés pues va para largo. Este, sí, no, es que es un detalle, pues cuando hablamos de Flores Cassés y Rosendo Reyes Pacheco, pues me gusta abordarlo y casi me voy a aventar una hora de clase. Este, eh, pues que estamos hablando de la prevención y del delito, ¿no? De cómo estas cárceles no cumplen su función. A mí me encanta pues ponerles películas o series. En series pues les pongo cómo se convirtieron en tiranos. Igual ahorita bueno, la siguiente clase que abordemos la dictadura y, y la democracia como tal, pues lo veremos, ¿no? Igual si pueden, pues ya vayan viendo esta serie que está en Netflix de cómo se convirtieron en tiranos. Eso pues les voy a poner un ensayo sobre eso. Son como 4 o 5 capítulos, ¿no? Son como de una hora. Pues básicamente es historia, ¿no? De películas, pues normalmente les pongo la de Días de Gracia, nomás que pues ya vi que está medio difícil de encontrar y pues ya no se las pondría. Igual si la llego a encontrar, pues se las paso y a ver si la ven. La otra es la de Tropa de Élite, que pues básicamente es como las autoridades pues no hacen lo que deben, ¿no? Igual déjenme buscar la de Días de Gracia. No está en ninguna plataforma.
No sé, así como las de Amazon Sí, o pues mira, algo. la película esta de Días de Gracia, a mí me parece que está en Prime Video. Yo la llegué a ver en Prime Video, nomás que como esta película hace una crítica al gobierno en sí, pues ya vemos cómo pudiera malentenderse que tratan de censurarla. Quién sabe por qué. También Me avisan. también ¿Eh? hay una serie, creo que la hace de la abogada o de la encargada de cuidar todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Creo que se llamaba Olivia Pope, algo de la Casa Blanca. Está muy interesante porque habla de cómo esconden todo lo malo que hacen, cómo lo cubren, cómo eliminan evidencia y cómo juegan con los demás, mm, las demás oficinas de gobierno. Uh-huh. Sí. Me avisan si se escucha el video. ¿Sí, Mundial de fútbol. Tiempos. ¿Sí se escucha? Sí, Mundial de fútbol. Tiempo santo donde todo vale. El mundo entra en un vértigo paralizante mientras la suerte de unos, de todos, de alguna u otra forma depende de un balón. De una decisión depende tu destino. Un movimiento en falso, una mirada perdida y se acabó. Eres todo un héroe, compadre. ¿Sabe lo que hace una hiena? Se chinga al que se mete en su territorio. Yo soy esa hiena. Esta es mi selva. Estos son días de gracia. Lo legal no siempre está bien. Lo que está bien no siempre es legal. Somos jugadores y esto hay que ganarlo como de lugar. Con buenas intenciones no se llega a nada. La traición la hueles en el aire. En este mundo no hay justicia. Porque Dios nos perdona a todos. Perdona todos nuestros pecados. Después de todo, vivir en México es jugártela día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no. Sí, pues básicamente esta nos marca tres rangos, ¿no? 2002, 2006 y el 2010, que son donde pasan los mundiales de fútbol, que pues ya conocemos cómo es el Estado mexicano, ¿no? Que durante, pues, básicamente un partido importante, incluso cuando es un final de telenovela, pues pasaban estas cosas en el Congreso que pues tendrían alta relevancia y pues se usaba eso como distracción, les digo. Son cosas que se saben, pero pues a veces se nos olvida que sucede, ¿no? Les digo, pues es lo que yo manejo. Les digo, a veces pareciera que yo estoy tirándole al gobierno, pero pues son hechos, no es como que diga cosas que no pasan, ¿no? Incluso llego a mencionar pues casos que me tocan a ver a mí como servidor público y pues no pasa nada, ¿no? O sea, uno quiere tratar de cambiar estos hechos, pero al final de cuentas, pues es la realidad que vivimos, ¿no? O sea, yo podría contarle todas las veces que me han intentado sobornar, pero digo, los ciudadanos no comprenden que pues es un delito y pues al final de cuentas, pues eso sigue siendo parte del problema, ¿no? Desde el policía que pide pues la mordida y el ciudadano que se la da. O sea, créanme que si los ciudadanos no aceptaran a sobornar a las autoridades no hicieran eso y pues básicamente desde ahí comienza, ¿no? Desde este pequeño detalle que pues va escalando a mayores, ¿no? Es un problema de México, de la corrupción, lo vamos a ver pues durante el bloque. Comentarios acerca de la película, que bueno, el tráiler de la película que les mostré.
Se ve muy interesante, la voy a buscar, la verdad. Sí, les digo, pues aquí pues nos reflejan tres perspectivas, la del policía, la de la familia de la persona que secuestran y de un niño que, no me acuerdo cómo era el niño que, pero el chiste que te muestra tres perspectivas, ¿no? Básicamente todas manejan pues cómo está sucio nuestro país. Y les digo, pues como es casi parece documental, pues no es como que les parezca a las personas, ¿no? No esa película jamás la van a ver en televisión ya sea de paga o nacional, o sea, básicamente casi es para verla en línea. Incluso pues fue galardonada con distintos premios internacionalmente, pues ahí se ve, ¿no? Incluso ahí se ve pues el actor que fue Tenoch Huerta, que pues muchos lo ubican por las películas de Marvel, que hizo de Namor. A mí, por ejemplo, ahorita me salió que está aquí en Apple TV. Déjenme ver si está disponible en México, porque les digo, normalmente esta película como que no se puede encontrar aquí. Yo recuerdo que la vi en su momento, pero no sé en qué momento se perdió. Okay. Y les digo, conforme a esto, pues son las distintas cosas que vamos a ver, ¿no? Incluso vamos a abordar noticias. Por ejemplo, la siguiente clase, pues veremos un poco a ver cómo termina lo de la gobernadora y esas cosas que les quitaron la visa, ¿no? ¿Ustedes qué comentario al respecto tienen o prefieren mantenerse al margen? O hasta la siguiente semana que lo abordemos. Sí, mejor la siguiente clase para ir viendo qué es lo que va a suceder con eso, porque pues la verdad que ahorita sí los traen muy virales, pero muchos dicen una cosa y luego dicen otra, entonces para ir viendo en realidad qué es lo que pasa. Uh-huh. Yo sigo buscando la película, creo que está en Tubi, A ver. Sí, no, pues quién sabe en dónde estará. La voy a seguir buscando para tratárselo de compartir, incluso en su momento, pues a ver si la vamos a aventar si abordamos todos los temas de la clase. Con los libros, pues les recuerdo: Utopía de Tomás Moro, Leviatán de Thomas Hobbes, Ciudad de Dios de San Agustín. Pues de película, pues es la de Días de Gracia, la de Tropa de Élite. Déjenme ver si encuentro la de Tropa de Élite. De igual manera, ¿nos podría poner en el grupo los nombres de los libros? Sí, todo lo voy a llegar a poner en la plataforma, todo va a estar ahí. Digo, pues mira, esta película está a 20 pesos en YouTube. Esta, pues a pesar de que es de Brasil, pues básicamente pues no, somos muy similares a Brasil en cuestión de que nuestro estado fallido y de la corrupción de las autoridades, ¿no? Ahorita lo que me gusta abordar de esa película pues es de la BOPE, que pues básicamente aquí en México tenemos a los gafes, o ya no sé cómo se le llame, pero en su momento eran los gafes. Incluso hay una película llamada Contraataque que es reciente, donde pues demuestra de lo que son capaces las fuerzas mexicanas especiales. O sea, incluso estamos en el top 10 top 5 creo. A ver, déjenme ver qué top estamos en fuerzas especiales. Sí, pues están los SEAL allá en Estados Unidos, la SAS en la británico, el comando paracaidista sueco, los gafes. Sí, porque miren, está Estados Unidos, allá
en el South británico, los comandos suecos, y de ahí siguen los gafes. Y les digo, pues básicamente no atrapamos a los delincuentes aquí en México porque no queremos, pero que tenemos la capacidad, la tenemos. Incluso había un audio, ¿no?, que se escuchaba que le decían que Donald Trump estaba hablando con la presidenta de que le diera permiso de entrar para acabar con los narcotraficantes, que ya sabían dónde estaban. Y pues según con lo que contestó la presidenta fue que ella también sabía dónde, ¿no? Pero pues ya vemos cómo enfrentar al narcotráfico pues trae consecuencias. Incluso pues ya vimos el Culiacanazo, ¿no?, de cómo una ciudad se vio afectada por la detención del hijo de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ¿no? Vamos a abordar un poco de historia, cosas, o sea, ¿por qué? Porque pues básicamente eso es lo que conforma el Estado y la Constitución como tal, ¿no? Incluso en su momento, pues, a ver si hablo de Maximiliano de Habsburgo, Agustín Iturbide, incluso hasta de Porfirio Díaz. Te digo, pues, más que nada porque pues es nuestra historia y es lo que acontece para entender nuestro contexto, ¿no? Incluso cuando hablaba de la división de poderes, pues hay que entender que pues cuál es la función de estos y cómo estamos encaminados hasta ahorita. Incluso cuando vean la serie de cómo se convirtieron en tiranos, pues verán lo que pudiera pasar. O sea, no, tal vez no se repita, pero una cosa pues puede encaminar a la otra. Si hablamos de Adolfo Hitler, en su momento pues era la opción más viable allá en Alemania, y ya después de que perdiera el rumbo pues ya es otra cosa. Igual pues Fidel Castro allá en Cuba, la dinastía Kim, pues eso nunca fue buena, ¿no? Pero todos en su momento pues todos los villanos fueron vistos de buena manera, porque pues traían un mensaje que querían compartir. Si no tienen dudas con lo que vimos el día de hoy, con los criterios de evaluación, pues básicamente hasta aquí la dejaríamos. ¿Dudas, preguntas, aportes que quieran hacer? Una duda. ¿Las clases cuándo las vamos a tener? ¿Los días lunes nada más? Lunes y jueves, de 3 a 5, me parece. Ok. Sí, igual pues como somos poquitos, pues a lo mejor pues lo hacemos más personalizada, porque pues básicamente con ustedes ya no es tan difícil calificarlos, pues ¿no? Básicamente se limita a 4 o 5 personas, entre Cintia, María Guadalupe, Daniela y Ernesto. En su momento también vamos a hablar del